Mesa de trabajo. Lisandro Bacaro, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Marita, buen día a toda la audiencia. Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, muy bien, siempre es importante escucharte y tenerte acá en el piso de la radio. Lisandro, ¿cómo recibís este triunfo de Javier Milei, presidente? Bueno, primero agradecerte, Marita, por tu gesto. Siempre es un gusto estar acá y la cortesía tuya y de toda la producción y los chicos Gracias. que te acompañan. La verdad que muchas flores, creo que más que las que merezco, así que más que agradecido. No sé, no flores, ¿viste? Y tampoco es quedar bien. Yo creo que quienes trabajamos en medio sabemos ver la gente que tiene ganas de laburar en serio por el otro y sabemos entender quiénes a futuro pueden llegar a ser grandes figuras de la política que cambien muchas realidades. Y desde el primer momento que llegué aquí a Cañas, siempre lo digo, me encontré con un Lisandro Bacaro que me gustó su forma de recorrer las calles y recién de hecho fuera de aire hablaba con él el hecho de acompañar a aquellos jóvenes emprendedores, a aquellas personas que tienen ganas de progresar. Y eso sin lugar a dudas motiva y es lo que queremos ver, ¿no? Para el futuro de nuestro lugar. Lisandro, ¿cómo recibís el triunfo de Javier Milei? Bueno, creo que era lo que buscábamos, lo que esperábamos. Lógicamente que nosotros hicimos una militancia activa para Patricia Bullrich. Yo no dejo de reconocer y acompañar el liderazgo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Yo pertenezco al PRO. El PRO como partido político pertenecía a una alianza que era Juntos por el Cambio. No se dio la posibilidad de que sea Patricia Bullrich quien liderara el cambio que los argentinos estaban pidiendo a gritos y se vio reflejado en el porcentaje de las urnas. Esa faceta de cambio le tocó liderarla a La Libertad Avanza, a Javier Milei, y nosotros no podíamos dejar de escuchar a la sociedad y ir del lado correcto. Lógicamente que con las propuestas de Javier Milei, con la figura de Javier Milei, había ciertas diferencias, sino de lo contrario hubiésemos militado en La Libertad Avanza desde el primer día. Y vuelvo a repetir, nosotros estábamos atrás del liderazgo y el proyecto que llevaba adelante Patricia Bullrich. Desde el primer momento, ¿no? Incluso antes de las PASO, donde se dirimió esa interna que creo que nos perjudicó como espacio político. Pero al margen de eso, digo, siguiendo ese lineamiento, siguiendo ese liderazgo, eran muchísimas más las coincidencias que teníamos con La Libertad Avanza y mucho más perteneciendo al ala dura, al ala halcón del PRO, con Javier Milei, que con la otra propuesta, con la propuesta de el desgaste, el deterioro, el tipo que te miraba a los ojos y te mentía y te decía que, o sea, los mismos creadores de que la inflación es una sensación, que la inseguridad es una sensación, el tipo que se rifó 2 puntos del PBI en una campaña. Entonces digo, bajo ningún voy a poder estar de acuerdo con ese tipo de política pública. No creo en la prebenda, no creo en los subsidios divinos y que todo te lo regalen, sino que creo en la cultura del trabajo, en la meritocracia, creo en que no se puede gastar más de lo que entra, creo y quiero vivir en un país seguro, donde prime la universidad pública, por ejemplo, que era uno de los temas ahí que por ahí hacía ruido. Entonces, no me podía poner en otra vereda que no sea en la de acompañar a Javier Milei. Dicho esto, a nivel local trabajamos muy bien con la gente que representa a La Libertad Avanza, léase Ariel Grillo y todo su equipo de trabajo. La verdad que fue un honor compartir la fiscalización con ellos, el trabajo, gente que compartimos valores, gente de calidad humana y eso es lo que me nutre y me reconforta. Yo no me voy a cansar de repetir que no somos todos los políticos lo mismo. Habemos gente decente, honrada de trabajar, con vocación de servicio, que decidimos canalizarla por la política, una herramienta transformadora de la realidad de la gente. Por eso a veces uno desde estos cargos legislativos, que es el que a mí me toca, se queda con tanto sabor a poco, porque no se puede resolver la problemática que el vecino te manifiesta, sino que es la burocracia de generar una minuta, de plantearlo, de hablar con un secretario, de trasladarlo y no tener el poder de poderlo decidir y hacer. Bueno, para eso iniciábamos el proyecto al Ejecutivo, que si bien hemos hecho una muy buena elección, no nos alcanzó para llegar, ¿no?
Bien, la verdad es que, bueno, escuchar el triunfo de Javier Milei es, sin lugar a dudas, el descontento de la gente con lo mismo de siempre, y eso hay que reconocerlo. Ahora, he escuchado desde el día domingo y hasta hoy, inclusive, hasta hace instantes, Mauricio Macri, el gran ganador. O sea, Milei es la figura, pero quien está atrás de todo eso es Mauricio Macri. Es, en cuanto a eso, ¿será así? Mauricio Macri tuvo su candidata, a quien apoyó, militó, orientó, que fue Patricia Bullrich. Pero Mauricio Macri es un tipo que tiene una visión amplia que, a diferencia de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, como Morales o Lustó, que tienen la tibieza en la sangre y tienen compromisos y necesidad de cargos y de poder, él no los tiene. Entonces, inmediatamente vio por dónde había que ir. Entonces, al día siguiente de la elección, se perfiló atrás de quien había ganado la bandera del cambio. Con quienes teníamos diferencias, vuelvo a repetirte, pero teníamos muchísimas más coincidencias. Vos me preguntarás, ¿esto detonó la alianza de Juntos por el Cambio? Sí. Probablemente. La culpa no es de Macri. La culpa es de cierto sector y dirigente radical que no entendió nunca el... ¿Y por qué digo dirigente radical y no militante radical o apasionado, afiliado al Partido Radical? Porque el aficionado al Partido Radical, a ese Partido Radical de Alem, es el que votó el domingo a Milei. Por eso sacó los votos que sacó. Fíjate en Villa Cañas. Entonces esa neutralidad, esa tibieza de no nos queremos... No, la política no es para tibios. Hay que jugársela, hay que estar convencido, y si uno tiene la honestidad y la transparencia para mirar para adelante y tener un norte fijo, hace lo que hizo Mauricio Macri. Con un grado de humildad extremo, tanto él como Patricia Bullrich se encolumnaron atrás de quien había ganado y que la sociedad aclamaba. Fíjense lo que pasó en Villa Cañas. Sacó 4.500 votos. Un número Entonces, impresionante. ¿cómo no entender ese mensaje de la sociedad? A grito nos estaban pidiendo que nos encolumnáramos atrás de Javier Milei. Y yo voy a tener la tibieza de decir, no, la neutralidad, por favor, un poco de seriedad. Ahora, nos vamos a Patricia. Bueno, vos tuviste mucho acercamiento a ella, a todo su equipo, seguís trabajando, de hecho tenés futuras reuniones también para ver cómo va a continuar todo. ¿Hay algún dato de qué lugar estaría ocupando Patricia Bullrich? Se habla de que sería quien se haga cargo de la parte del Ministerio de Seguridad. ¿Qué se cree del futuro de Bullrich? Bueno, es una realidad que la cercanía está. Yo tengo muchísima cercanía con el presidente del partido, que es Cristian Cuna, y con el diputado nacional Federico Angelini, que es un hombre de confianza de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, su mesa chica, por así decirlo. De hecho, Federico estuvo trabajando muchísimo desde la elección general hasta el domingo con la gente de La Libertad Avanza, y hoy lógicamente ese trabajo está consolidado y continúa. Yo no tengo dudas de que ciertos referentes del PRO van a trabajar en la musculatura del gobierno de Javier Milei, que es un poco la crítica que tal vez nosotros hacíamos en elección general o en las elecciones PASO, ¿no? Yo creo que La Libertad Avanza justamente avanzó muy rápido y eso no le permitió generar la estructura necesaria para gobernar un país con la idiosincrasia de la República Argentina. Entonces yo creo que el PRO lo que viene a hacer es apuntar esa musculatura política, viene a apuntar el grado de moderación que tal vez se le pedía un poco a esa figura vehemente de Javier Milei, y por eso la reunión que se va a llevar adelante hoy con los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y el presidente electo Javier Milei, ¿no? ¿Tenés miedo de lo que pueda llegar a pasar a nivel social? De repente estamos hablando de que mañana jueves va a haber un movimiento del Polo Obrero en el Gran Buenos Aires, que ya estaba programado incluso si ganaba Massa igual. Pero de lo que pueda suceder después del 10 de diciembre, del 11 en adelante, ¿hay miedo por algunos sectores que puedan salir a la calle? ¿Hay miedo por la represalia que puedan recibir? ¿Cómo ves el futuro próximo, del próximo mes, cercano? Yo creo que miedo no hay que tener, porque el miedo paraliza y uno paralizado no puede actuar y no puede accionar. Entonces miedo no, pero sí hay que tener preocupación y ocupación en base a esa preocupación. Creo que se vienen tiempos difíciles.
el presidente electo lo dijo el mismo domingo a la noche, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, que no conversó, no charló y no explicó la herencia que le estaba dejando el kirchnerismo en aquel momento, porque quería tratar de cerrar la grieta, porque basta de kirchnerismo, basta de hablar de eso, basta de culpar a otro. No explicó, no supo explicar, y el electorado argentino no comprendió que estábamos yendo en un camino correcto, más justamente el apoyo tibio de algún sector del radicalismo en aquel momento a Lavagna. Fíjense a quién votó Lavagna en esta elección pasada, a Sergio Massa. Entonces, dejémonos joder con ese tipo de dirigente. Por favor, entendámoslo de una vez por todas de qué lado hay que estar. Perdón el exabrupto, pero creo que tiene que ser clarito. Claro. Entonces, digo, el presidente electo fue contundente. Yo creo que el electorado argentino en general vota en contra de un proyecto y no a favor de un proyecto. Claro. Eso hace que si no sos consciente de lo que te están diciendo, no toleres o pidas resoluciones rápidas. El desastre que hay, económico, social, institucional, el desastre que el kirchnerismo ha hecho en este país, no se arregla en 4 años, muchacho. Que se entienda, y el presidente electo lo dijo. Se vienen 6 meses difíciles de ajuste. El ajuste lo iba a hacer Milei o Massa. Sin dudas. Porque el chabón, el que hoy es ministro de Economía, se dilapidó 2 puntos del PBI en el plan platita para ganar una elección, más el desastre económico que vienen haciendo. Hay 25 clases de dólares, no tienen entrada, sumado a los factores climáticos que lógicamente provocado. Pero digo, a ver, ¿le vamos a echar la culpa a la sequía de que esto está así? No, a la mala decisión política del ministro de Economía, que tuvo el tupé de ser candidato a presidente con posibilidades de ganar. Digamos, o sea, porque a ver, pensemos que la diferencia de 12 puntos que sacó Milei fue inesperada para todos, para los propios y para los ajenos, porque se pensaba en que quien de los dos ganara con muy poquita diferencia. Entonces yo creo que la sociedad argentina despertó, entendió que así no se puede más. Ahora, lo que yo le pido a ese 55% que apoyó a Javier Milei y a los que todavía no se convencieron que se quieran sumar, de ese otro 44% que votó a este modelo populista detractor, es que entiendan que esto no se resuelve de un día para el otro, que no hay liderazgos mesiánicos, que esto requiere de trabajo en equipo y que hay que legitimar el poder. No es solamente ganar una elección. Que el 55% que eligió a Javier Milei lo banquen las decisiones. Que el Congreso de la Nación, que tiene muchos diputados de Juntos por el Cambio, dejen la tibieza que han tenido hasta la elección y apoyen en los cambios profundos y verdaderos que este país necesita. Reformas estatales, reformas tributarias, reformas laborales, reformas de fondo que nos permitan vivir en un país serio, de crecimiento, donde los jóvenes, o tipos como yo, con 30 años, podamos perfilar nuestra vida a 10, 15, 20 años o a la vejez. Hoy acá te sale... vos comprás una casa al contado y una heladera en 28 cuotas, 30 cuotas. Es una cosa desproporcional totalmente. Y no podés tener previsibilidad y visión de construcción de futuro en lo más mínimo. Por eso muchísimos jóvenes entienden que la salida de este país es Ezeiza o Aeroparque, y no puede ser así. Tenemos un país rico, hermoso, que tiene 10 millones de posibilidades. Dejémonos de que nos carcome todo el día. Empecemos a pensar en cada uno de los argentinos. Sé que se vienen momentos dificilísimos, muy duros, muy difícil. El presidente electo lo que mantiene es que el ajuste lo va a pagar el Estado. Yo estoy sumamente de acuerdo, pero no tengo dudas que también en ese mensaje los argentinos de a pie, si se quiere decir, también lo vamos a sufrir, lo vamos a pagar. Yo, cuando Macri fue presidente, se le cuestionó muchísimo el sinceramiento de tarifas. Muchachos, sepan que las cosas hay que pagarlas lo que valen.
se viene más o menos lo mismo. Entonces Claro, el tema es que, bueno, el pagar esas tarifas no es acorde a los sueldos que hoy se ganan. Entonces, nos provoca el mal vivir que estamos padeciendo todos, ¿eh? Por eso digo que va a ser muy duro, Marita, y que creo que la sociedad argentina tiene que entender que vamos a tener que pasar por ese proceso y no hay que tirarlo. Yo creo que si Mauricio Macri hubiese tenido la posibilidad de ser reelecto y tener su segundo, la realidad hubiese sido otra, pero el sacrificio que hicimos durante 4 años lo tiramos a los chanchos, si se quiere decir, en estos próximos 4 años. Entonces tratemos de tener un poquito de visión a largo plazo. Yo sé que el sacrificio no es fácil y claro, no es lo mismo que yo le pida sacrificio a un pibe de 20 años, de 30 años, que a una persona de 70, pero te aseguro que el de 70 supo que cuando era joven nada le regalaron y había una cultura de mérito y de trabajo que hoy en día la hemos perdido. Que está perdida, coincido. Lisandro, la semana que viene Lisandro va a estar en Sonic TV grabando una nota con Oscar Canavese, una nota profunda, un íntimo con Lisandro que va a hablar de todo, se le va a preguntar de todo y la verdad que bueno, quisimos tener tu mensaje sobre todo en esta semana que es clave y tan importante para los argentinos y por último preguntarte ¿cómo sigue tu camino político de acá en más en un año que bueno, has trabajado muchísimo? ¿Hay alguna, te han hecho alguna propuesta para asumir algún cargo, digo, como con tu acercamiento que tenés hacia este sector? Bueno, la verdad es que ha sido un año muy duro, creo que es otra de las reformas que necesitamos. Empezó la campaña en junio por las elecciones provinciales y la terminé el domingo con la última elección nacional. Es una vergüenza que hayamos tenido que ir a votar 5 veces. Una vergüenza por el tiempo, por el gasto, por el despilfarro, porque la gente está repodrida. O sea, de donde se lo oye no es positivo, ¿no es cierto? Entonces digo, creo que eso es una de las cuestiones que hay que rever. Pero bueno, lo que me preguntabas puntualmente, hemos trabajado muchísimo, eso genera un desgaste, un cansancio, pero no impide que siga trabajando. Tengo 2 años por delante en el Consejo de Villa Cañas, vamos a seguir, tenemos 3 concejales activos, se está a punto de reincorporar la concejal electa Melina Mori, ya está participando de las reuniones del consejo, así que tenemos un gran desafío trabajando, seguir ampliando nuestro proyecto político a nivel local. Respecto a lo que vos planteás, posibilidades hay muchas, puertas abiertas hay muchas, luego analizaremos. A mí no me interesan los cargos porque sí, creo que si tomo la decisión de apuntar a algún cargo particular o continuar, siempre tiene que ver con la construcción política y el crecimiento de nuestro partido, de nuestro espacio y de nuestras ideas. Así que esa es la premisa para tomar alguna decisión. Veremos cómo se va alineando. Viste, yo digo nunca hay que decir nunca, pero por el momento lo que tengo para decirte es que estoy muy enfocado en la actividad legislativa local. Bien, Lisandro, gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de la radio, muy amable. Gracias a ustedes, Marita, por permitirme llegar a la comunidad toda. Quiero agradecerle a todos los cañaseños que se sumaron a esta idea del cambio, pedirles que aguanten y que acompañen y que le den legitimidad a este gobierno que va a empezar a formar parte el 10 de diciembre, porque hasta el 10 de diciembre la responsabilidad es del títere que nos han puesto actualmente y de sus amigos secuaces, así que seamos conscientes de eso también. Agradecerle muchísimo a todos los fiscales que de manera voluntaria fiscalizaron en la elección pasada y nuevamente a Ariel Grillo, quien lidera el Grupo de la Libertad Avanza a nivel local, que nos ha permitido formar parte y con quien hemos trabajado desinteresadamente desde el día cero. Así que muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Lisandro.